En este segundo video de mecánica estadística veremos los postulados básicos de la física estadística, también conceptos como reversibilidad e irreversibilidad, y también empezaremos a ver el concepto de entropía. Los postulados básicos de la física estadística, ¿cuáles son? Son dos. El primero, que si tenemos un sistema aislado, es decir, no está entrando masa, tampoco está entrando energía, un sistema aislado tiende al equilibrio. Entonces es un principio. Todo sistema aislado va a tender al equilibrio. ¿Y qué sabemos del equilibrio? Sabemos que en el equilibrio entonces los parámetros macroscópicos del sistema no varían en el tiempo. Es decir, la energía no varía, la presión no varía, la temperatura no varía. El segundo principio, que es muy de la física estadística, es que en el equilibrio todos los microestados accesibles son equiprobables. Por eso que calculamos número de microestados. Todos los microestados accesibles son igualmente equiprobables. Reversibilidad e irreversibilidad. Tengamos un sistema aislado que tiene energía entre E y E más delta E. Ejemplo. Si tenemos un cubo donde tenemos entonces un gas ideal, el cubo tiene volumen B. Sabemos que el número de microestados, cuando la energía está entre E y E más delta E, lo calculamos en el video anterior, va como el volumen a la n por la energía elevado a 3 n medios por delta E. Ahora, ¿qué ocurre si ese volumen pasa de pronto a ser 2 veces B? Es decir, por arte de magia, este cubito se transforma ahora en el doble de volumen. Sabemos que el gas no se va a quedar pegado en el volumen que tenía originalmente, sino se va a expandir a todo el volumen 2B. Es decir, va a pasar de B a 2B. ¿Cuánto va a ser el número de microestados que vamos a tener ahora? Va a ser B el volumen actual elevado a n, es decir, 2B elevado a n. La energía va a ser la misma porque es una expansión libre. La energía del gas ideal no cambia por una expansión libre. Nadie toca el gas, por lo tanto la energía se mantiene constante por delta E. Por lo tanto quiere decir que el número final de microestados va como 2 a la n por el número inicial de microestados. Es decir, omega f partido por omega i es 2 a la n. Es decir, el número de microestados ha crecido enormemente producto de haber aumentado el volumen del cubo inicial al doble.
Eso es lo que se llama un proceso irreversible. En el caso que no hubiera cambiado el número de microestados, se diría que el proceso ha sido reversible. Veremos a continuación el proceso de interacción térmica y su conexión con la entropía. Pensemos que tenemos un sistema A, acá a la izquierda, un sistema A' a la derecha, pueden ser gases ideales, los cuales tienen energía, y están separados por una pared diatérmica. Eso significa que permite el paso de calor de un lado para otro. El volumen del lado izquierdo es V1, V2, no tienen por qué ser lo mismo. Y en un instante dado la energía del lado izquierdo vale E y la energía del lado derecho vale E'. E más E' tiene que ser constante porque es un sistema aislado. Entonces, tenemos que, ¿cómo contamos el número de microestados? El número total de microestados, le llamamos omega 0E, el número total de microestados va a depender de E, porque E' es E menos E0, así que tenemos solamente una variable libre que va a ser la energía del sistema de la izquierda. Por lo tanto, el número total de microestados depende de E. ¿Y eso es igual a cuánto? Es igual al número de microestados cuando el izquierdo tiene E, omega de E, multiplicado por el número de microestados del sistema de la derecha cuando tiene energía E0 menos E. Entonces podemos graficar esta función y nos va a dar una curva de este tipo. Esa es la adivinanza que uno hace en física estadística. Es decir, si yo grafico omega 0 de E en función de E, me va a dar una curva que tiene un pic. Eso significa que cuando tengo un valor inicial para la energía E, hemos partido con E sub I, vamos a tener este número de microestados. Pero si dejamos evolucionar el sistema va a evolucionar hasta que obtenga una energía final E sub F. Es decir, finalmente este sistema de acá va a tender a E sub F. Y este sistema de acá va a tender a E sub F', donde E sub F' va a valer ¿cuánto? Va a valer E0 menos E sub F. Es eso lo que llamamos el equilibrio. Es decir, en el equilibrio nosotros vemos la situación más probable. El número total de microestados, obviamente, va a ser el área de este histograma, por llamarlo así. El área sería el omega total. Y esta energía sería la energía de equilibrio. Bien, como en la energía E sub F, que es la energía en equilibrio, debe corresponder al pic de la función omega 0 de E, podemos caracterizar esto por la derivada de omega 0 respecto a dE igual a 0. Entonces tenemos que, si omega 0 de E es omega de E por omega prima de 0 menos E,
podemos sacar el logaritmo a esta función y nos va a quedar el logaritmo de omega de e más el logaritmo de omega prima de E0 menos e. Ahora, si derivamos con respecto a e, el logaritmo de omega 0 de e, esto va a quedar entonces del logaritmo de omega a de e más de logaritmo de omega prima a de e tiene que ser igual a 0. Pero E0 es igual a e más e prima. Por lo tanto, de es igual a menos de e'. Luego, eso lo introduzco en esta ecuación de acá y obtenemos entonces que en el equilibrio tenemos que d logaritmo de omega a de e tiene que ser igual a d logaritmo de omega prima a de e'. Quiere decir que en el equilibrio algo se iguala. Y eso que se iguala le llamamos beta. Y beta va a ser, por definición en mecánica estadística, 1 partido por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Es decir, lo que se iguala en la temperatura, ya sabemos. En el equilibrio la temperatura tiene que ser igual en ambos sistemas. En el slide anterior hemos visto que el número de microestados de todo el sistema, del sistema A más A', cuando el sistema de la izquierda tiene una energía E, vale omega de E por omega prima de E0 menos E. Y como postulado de la física estadística, sabemos que los sistemas aislados tienden al equilibrio y en el equilibrio nosotros vamos a tener un pic. Ese va a ser como una adivinanza de la física estadística. Y en el pic nosotros vamos a tener la situación más probable, es la situación que nosotros vamos a observar. Entonces, evidentemente tenemos que omega 0 en energía inicial, nunca la energía inicial le va a chuntar a la energía final. Si ponemos un ladrillo a 30 grados junto a un ladrillo a 50 grados, la temperatura no es la misma. Por lo tanto, la temperatura, la energía inicial, E sub i, siempre va a ser distinta a la energía final. Por lo tanto, la omega evaluado en EI siempre va a ser menor o igual a el número total de microestados en la temperatura, en la energía final. Porque en la energía final vamos a estar en el pic. Así que vamos a estar seguros que cualquier valor de omega 0 va a ser menor o igual a ese valor del pic. Ahora podemos definimos la cantidad S como K de Boltzmann por el logaritmo de omega 0 de E. Y a esto le llamamos la entropía del sistema. Es una definición. Entropía entonces del sistema aislado. Entonces vamos a tener que K de Boltzmann por el logaritmo de omega 0 de E va a ser la entropía que va a tener el sistema cuando tiene energía E. El sistema de la izquierda, el sistema A. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que K de Boltzmann por logaritmo de omega de 0 de la energía inicial tiene que ser menor o igual que la constante de Boltzmann por el logaritmo de omega 0 de E final. Eso viene de esta ecuación que está acá. Pero omega 0 es igual a la multiplicación de los omega. Así que queda K de Boltzmann por logaritmo de omega de I
más K de Boltzmann por el logaritmo de omega prima de la energía prima inicial tiene que ser menor o igual que K de Boltzmann por el logaritmo de omega de la energía final más K de Boltzmann por logaritmo de omega prima de la energía final del sistema de la derecha. Por lo tanto, aquí podemos restar y nos va a quedar entonces que si pasamos este término de acá al lado derecho y pasamos este término de acá al lado derecho, nos va a quedar que 0 es menor o igual que delta S más delta S'. Es decir, nos va a indicar que la suma de las diferencias de entropía, de los cambios de entropía del sistema A y del sistema A', este sería el sistema A, este sería el sistema A', es positiva. Y eso es lo que se llama la segunda ley de la termodinámica en sistemas aislados. Entonces, esto es lo que se llama la segunda ley de la termodinámica para sistemas aislados. Entonces, lo que dice es que el cambio de entropía que sufre un sistema aislado necesariamente es mayor o igual a 0. No puede disminuir la entropía de un sistema aislado al evolucionar hacia el equilibrio. Como aplicación de lo que hemos estudiado en la transparencia anterior, veamos la expansión libre de un gas ideal, ejemplo que ya hemos visto en repetidas ocasiones. Se trata de un gas ideal que está en un compartimento de volumen B0 y está separado de la otra parte del compartimento que también tiene volumen B0 por medio de una membrana elástica. Pero esa membrana está ahí, por lo tanto el volumen inicial que tiene el gas ideal va a ser solamente B0. Pero de repente, producto de que sube la presión, algo ocurre, se rompe esta membrana elástica y el gas va a ocupar el volumen completo, que va a ser 2B0. ¿Ok? Entonces, inicialmente teníamos un volumen B0 y ahora tenemos un volumen 2B0 para el gas. Entonces, ¿qué característica tiene este problema? Que es importante, por eso que es necesario que sepan los detalles de una expansión libre de un gas ideal. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Primero, que es un proceso donde la energía se conserva, porque nadie toca el gas. Por lo tanto, en termodinámica diríamos la temperatura es constante. Por acá decimos la energía se conserva. ¿Qué más sabemos? Sabemos que es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Porque ya calculamos de que omega F partido por omega inicial era 2 a la n, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que omega F es mayor que omega I. Y esa es la definición de proceso irreversible. Calculemos ahora el cambio de entropía. Entonces ahora el cambio de entropía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el número de microestados siempre es proporcional al volumen a la n. Acá hay n partículas, como siempre. V a la n por e elevado a 3n medios. Asumimos que el gas ideal, por ejemplo, es monoatómico. Si no fuera monoatómico, el exponente aquí puede cambiar. Entonces es, en el caso más simple, V a la n por e elevado a 3n medios. ¿Qué más tenemos? Bueno, por delta S, ustedes quieren. De aquí tenemos que el logaritmo de omega va como n logaritmo de b más 3n medios logaritmo de e más el logaritmo de delta e.
Bien, tenemos que K de Boltzmann por el logaritmo del número inicial de microestados va a ser ¿cuál? Va a ser K de Boltzmann por N por el logaritmo de B inicial, que es B0, más 3N por K de Boltzmann dividido por 2 por el logaritmo de la energía inicial más el logaritmo de delta E. Para el caso final, cuando ya se ha expandido todo el gas, vamos a tener K de Boltzmann por logaritmo de omega final. Va a ser K de Boltzmann por N por el logaritmo del volumen final más 3N K de Boltzmann medios por el logaritmo de la energía final más logaritmo de delta E. Bien, pero la energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial es igual a la energía final. Por lo tanto, al restar acá, nos va a quedar que K de B por logaritmo de omega final menos K de B por logaritmo de omega inicial va a ser igual a ¿cuánto? Se va el logaritmo de delta E, se van las energías y va a quedar entonces K de Boltzmann N por el logaritmo de volumen final menos K de Boltzmann por el logaritmo de volumen inicial. Así que esto me va a quedar que delta S, porque la definición de entropía es K por el logaritmo de omega, es igual a K de Boltzmann por N, que falta un N, por el logaritmo de volumen final partido por volumen inicial. Y eso es lo mismo que decir K de Boltzmann por N por logaritmo de 2, porque aquí el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Bueno, pero sabemos del gas ideal, ya lo aprendimos en termodinámica, que PV valía NKBT, o también lo podríamos escribir como NRT. Por lo tanto, delta S también lo podemos escribir como NR, donde N es el número de moles, por logaritmo de 2.